Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Si miran el mapa de avisos de la AEMET, verán que buena parte del país aparece esta mañana pintada de amarillo y naranja por los avisos. Hay incluso una zona en rojo en la provincia de Almería. Lo habrán notado ya a esta hora si han salido de casa. La borrasca va a dejar lluvia, frío, viento y fuertes olas en buena parte del país. Se han suspendido las clases en Extremadura y en más de 70 municipios de Cádiz, Málaga y Almería. El riesgo de nieve afecta a toda Castilla y León y en general la situación es complicada o muy complicada en casi toda la península. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Además, todo irá muy rápido. Por ejemplo, empieza a mejorar ya en Extremadura. Todavía llueve con fuerza en el sur, pero irá desapareciendo. Durante la mañana la lluvia más intensa afectará a Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y sobre todo Andalucía, especialmente toda la cuenca del Guadalquivir. Pero después, a partir de mediodía, se abrirán grandes claros. La lluvia quedará ya más concentrada en el nordeste de la península y lo que ganará protagonismo es ese viento que comentabas. En el sudeste de la península, más de 120 kilómetros por hora, pero en la mayor parte del país serán habituales rachas de más de 80 kilómetros por hora. Y para acabar de rematarlo, pues esta nevada que ya empieza a ser intensa y lo va a ser durante la mañana y hasta el mediodía en prácticamente toda Castilla y León, también en la provincia de Guadalajara. El Gobierno empezó ayer el día con la buena noticia de los datos del paro, que baja del 10% por primera vez en 17 años, y luego se encontró con una nueva derrota en el Congreso que tumba la revalorización de las pensiones. Sin embargo, y a pesar de una evidente debilidad parlamentaria, el Ejecutivo cree que ha encontrado una vía, o al menos una posibilidad, para acercarse a unos socios que necesita si es que quiere aprobar los presupuestos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Con Podemos ha pactado la regularización extraordinaria de personas migrantes, con Esquerra la financiación. Al Endacari Pradales Sánchez lo recibió ayer. La clave, como tantas otras veces, vuelve a estar en Junts, que votó junto al PP y a Vox. Votó lo mismo para tumbar ese alza de las pensiones o la prohibición para desahuciar a personas vulnerables. O sea, Junts votó lo mismo que el PP y Vox. El Gobierno arremete contra el PP. Lo hace Pedro Sánchez en un vídeo en redes sociales. Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Feijóo responde con otro vídeo en redes. Hola, me acerco por aquí porque Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo. Lo hace con frecuencia y sobre muchas cosas, pero esta es especialmente burda. Hoy os está contando que el Partido Popular, junto con la mayoría de los grupos del Congreso... Buena parte del punto en el que estamos, del punto político, en el que estamos, se explica en vídeos como estos. Pero también ahora escucharán este pasaje de la entrevista que concedió anoche Elmar Saiz, la ministra portavoz en Hora 25. Decimos que Junts votó en contra de la revalorización, igual que el PP y Vox. Verán cómo Aimar le pregunta a la ministra por el voto de Junts. La ministra contesta con el voto del PP. Quien tiene que dar explicaciones y explicar lo inexplicable, Aimar, es el Partido Popular. Y Junts también, que ustedes no le quieren atizar, pero vamos, que ha votado lo mismo. Bien, lo que pasa es que está claro que el principal partido de la oposición ha dejado de ser un partido de Estado y los 138 diputados, creo que son del Partido Popular, han dejado de trabajar por España. Y eso es muy grave, Aimar. ¿Y lo de Junts? Bueno, pues evidentemente los grupos políticos tienen que explicar, pero es que el Partido Popular, quiero recordar que gobierna... Saiz guarda equilibrios con Junts, con quien, en teoría, acuérdate, la relación estaba rota. El hecho es que el Gobierno trata de nuevo de explorar un acercamiento con el partido de Puigdemont. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Esa es la estrategia, después de la derrota de ayer, tratar de salvar las pensiones con Junts y ofrecer la delegación de competencias a Cataluña en una cuestión clave, que es la gestión de inmigración. El Gobierno trabaja ya en esa siguiente pantalla, reconstruir puentes con Junts para recuperar las medidas del decreto que cayó ayer, pero también con vistas a futuras negociaciones, incluso los presupuestos, tal y como reconoció ayer la portavoz del Gobierno en Hora 25. Este engranaje, encontrar lugares comunes, es lo que está haciendo este Gobierno todo el rato. Y esto siempre es positivo para afrontar lo que venga.
se llame ley de presupuestos, se llame decreto para revalorizar las pensiones. La clave para desencallar el engranaje pasa por impulsar de nuevo la delegación de competencias en migración, que es una de las condiciones indispensables de Junts para volver a negociar y que ahora sí Podemos acepta sentarse a discutir tras pactar la regularización de migrantes. Ese es el plan del PSOE, según confirman a la SER distintas fuentes. Hay voces que creen que conviene hacerlo lo antes posible para poder avanzar este trimestre hacia la pantalla final, la de los presupuestos, que algunos ahora sí ven factible tras estos últimos movimientos. Ana, gracias. A vosotros. Fue por la inmigración por lo que ayer se produjo el otro gran debate en el Congreso, después de que el Consejo de Ministros aprobara una regularización extraordinaria de migrantes que puede llegar a afectar a 500.000 de personas. El PP votó a favor hace 2 años de que el Congreso tramitara una iniciativa legislativa que pedía la regularización. En el mismo sentido, Feijóo dijo entonces que sería sensible al debate. La Iglesia está a favor del decreto que se aprobó ayer, del cambio legislativo que se aprobó ayer. La portavoz popular, Esther Muñoz, justificaba, sin embargo, el rechazo de su partido. Nosotros no hemos cambiado de opinión. Cuando Feijóo dice que hay que dar soluciones a personas, lo seguimos manteniendo individualizadamente. Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo. En pleno ciclo electoral, con comicios en Aragón, en Castilla y León o en Andalucía, el PP critica la regularización de migrantes que considera que Sánchez plantea como cortina de humo para que se deje de hablar del accidente de tren de Ademuz, y en plena tensión electoral con Vox llevará la medida a Europa. En el contexto de esa competición con Vox, el PP votó en contra de la revalorización de las pensiones porque el Gobierno metió en el decreto otras medidas. El año pasado el PP también votó primero en contra, aunque luego cambió el voto. David Junquera, buenos días. Buenos días. No está el horno a una temperatura que haga factible que el PP le vote nada a favor al Gobierno. Vox aprieta. Hay mucha urna a punto de abrirse y este año los populares se han propuesto no dejarse arrollar por un nuevo ómnibus. Si en 2025 votaron no a la revalorización de las pensiones y ante la presión interna votaron sí, este año no les ablandan ni los mayores, donde tienen una buena mina de votos. Si en 2024 votaron a favor de debatir la regularización, ahora ni la presión de la Iglesia les moverá del no. En Génova han hecho sus propios estudios y están convencidos de que votar que no a subir los ingresos de los pensionistas no les va a erosionar. También defienden que la regularización lo único que hará será espantar a votantes del Partido Socialista. Además, este año cuentan con el apoyo cerrado de todas las baronías, que creen que lo del ómnibus era un cachondeo y que una vez vale, pero 2 no. Así que Génova mantendrá 2 noes con el objetivo de achicarle el espacio a Abascal. ¿Qué efectos tiene una regularización de migrantes? Bueno, los estudios demuestran que la última que se hizo en España tuvo un impacto beneficioso para el conjunto de la economía, y lo tuvo especialmente para las personas que pasaron a tener papeles y, por tanto, derechos reconocidos. Pudieron encontrar trabajos más cualificados. Jordi Fábrega. El último proceso extraordinario de regularización de inmigrantes fue el de 2005 y sus efectos económicos fueron positivos. Aumentó el empleo formal y también crecieron los ingresos fiscales. Es lo que concluyen los estudios sobre ese proceso que se llevó a cabo ya hace 2 décadas y que permitió que en 2005 el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social aumentara en más de 600.000 personas. Esto es 4 veces más que en los años previos. Esto demuestra que el proceso afloró empleo negro, que pasó a ser empleo formal, con más derechos para los trabajadores y también con más ingresos en forma de cotizaciones e impuestos. Alrededor de 4.200 euros más de ingresos por persona regularizada, dicen los estudios, que tuvo de impacto esta regularización. Un proceso que permitió también a los inmigrantes mejorar su situación laboral, porque muchos de los que se dedicaban al trabajo doméstico, por ejemplo, gracias a tener papeles, pudieron mejorar sus empleos. Más de la mitad había cambiado de trabajo a los 6 meses. Sobre la investigación del accidente de Adamuz, publica El País esta mañana que en el tramo del siniestro había otras 15 soldaduras como la que colapsó, que unían un carril antiguo con uno nuevo. La Comisión de Investigación de Accidentes ha explicado estos días que eso no es inhabitual, no es extraño. Lo relevante es en qué estado están las soldaduras y los carriles, que es lo que se investiga. El ministro Óscar Puente, que habló de que el tramo había sido renovado completamente, luego aclaró que eso no implica, a su juicio, un cambio de todo el material. Incidió ayer, después del Consejo de Ministros, en esta explicación. De una parte de los tramos de vía, en concreto en el punto del accidente, es intrascendente desde el punto de vista que ahora nos preocupa, que es el de la seguridad. Ninguna incidencia ha tenido en la causación del accidente y, por tanto, cualquier disquisición sobre la renovación o no de algunos tramos de carril es irrelevante para el accidente
que nos ocupan. El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar hace media hora las ayudas que aprobó ayer el Consejo de Ministros para las familias de los afectados de los accidentes de Adamuz, también el de Gelida, ayudas por valor en total de 20 millones. Se pueden solicitar desde ya. El Gobierno tramita una petición de indulto para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue condenado por el Supremo al entender que fue él quien filtró el correo con la confesión de 2 delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. 2 ciudadanos han pedido el perdón de Álvaro García Ortiz y el Ministerio de Justicia ha iniciado los trámites. Pedro Jiménez. Justicia ha recibido una petición de indulto para Álvaro García Ortiz. La suscriben 2 ciudadanos particulares que se basan en razones de justicia y equidad para solicitar el perdón para el exfiscal general del Estado. El departamento que dirige Félix Bolaños ya ha activado el procedimiento y ha pedido informe al Tribunal Supremo. El indulto es una prerrogativa del Gobierno. Es necesario recabar los informes del Tribunal Sentenciador, de la Fiscalía y también del ofendido por el delito, del perjudicado, que en este caso es el novio de Ayuso, Alberto González Amador. Estos informes no son vinculantes. El Gobierno puede adoptar la medida de gracia siempre que esté debidamente justificada y motivada. En un minuto les hablamos de la persecución de migrantes en Estados Unidos y de cómo la polémica ha llegado incluso a Italia. ¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Moka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es. Se abre el telón y vemos a un cliente de Aldi diciendo «Volveré». ¿Nombre de la peli? ¡Ahorrator! ¡Qué grande! Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el tomate pera. A solo 1,49 el kilo, un 25% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro. Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. B-Travel presenta Conversaciones entre expertos. Como maleta experta en viajes, sé de una playa en Costa Rica con un amanecer. ¡Oh! Una experiencia que te carga de energía. Y yo, como electricista experto, certifico que de ahí vuelves recargado. Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días descubriendo los paisajes de Costa Rica desde 1.600 euros. B-Travel, viájate la vida. Mi padre tiene diabetes y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que controla su azúcar y con un podólogo que le visita en casa para cuidar de su salud. Cuideo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Donald Trump intenta rebajar la tensión con el estado de Minnesota después de la oleada de protestas por la persecución de migrantes y por el asesinato de 2 activistas a manos del ICE. Esta pasada noche el propio Trump aseguraba que van a desescalar Minnesota. Ha hecho un evidente cambio de tono. El presidente de Estados Unidos promete ahora una investigación honesta ante el asesinato de Alex Pretty, al que miembros de su propio gobierno llamaron terrorista, le llamaron asesino, y ahora Donald Trump dice que ama a su familia. El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, ha contado en la CNN esta madrugada que ha hablado con el llamado zar fronterizo de Trump, al que la Casa Blanca ha enviado porque tiene un perfil más político, menos polémico que el jefe de la policía migratoria, que Greg Bobino. El gobernador agradece el cambio de tono, pero que los agentes de inmigración tienen que abandonar, dice, su estado. Washington, Sara Canals. El presidente Trump dice ahora que todo su gobierno considera que la muerte de Alex Pretty ha sido un incidente desafortunado. We view that as a very unfortunate incident, okay? Everyone, unless you're a stupid person. Todos lo ven así, a menos que seas una persona estúpida, le decía a un periodista, aunque sigue criticando, eso sí, el hecho de que el fallecido llevara una pistola. I don't like that he had a gun. I don't like that he had 2 fully loaded magazines. That's a lot of bad Mientras stuff. tanto, su zar fronterizo, Tom Homan, ya está en Minneapolis para rebajar la tensión y se ha reunido con los líderes demócratas. El gobernador Tim Walz le ha pedido una investigación imparcial y reducir el número de agentes, pero la presión está lejos de desaparecer y prueba de ello es que los republicanos empiezan a alzar la voz. Es el caso del senador de Texas, Ted Cruz. Escalating the rhetoric doesn't help. And it actually loses credibility. Esta retórica no ayuda y les hace perder credibilidad, advertía. Algunos, sin embargo, han ido un paso más allá. Ya hay 2 senadores conservadores que se suman a los demócratas y exigen la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Alegan que su actuación es inaceptable, aunque Trump, por ahora, la sigue apoyando firmemente. La inmigración, la represión policial es la gran noticia en Estados Unidos y es el contraste por lo que el New York Times ha tenido en la portada de su edición digital la noticia de la
regularización de inmigrantes que aprobó ayer el Gobierno de España. Habla este periódico de medida sorprendente contra una tendencia global que va en sentido contrario y detalla en qué consiste la decisión española en comparación con las políticas de Trump. Dice este rotativo, el New York Times, que el Gobierno intenta presentar a España como un faro, escriben, para los migrantes. En Italia se ha desatado una enorme bronca política en cuanto se ha sabido que serán agentes del ICE, de esta policía contra los migrantes, la que escoltará a los atletas olímpicos de Estados Unidos, que van a participar el mes que viene en los Juegos de Invierno que se celebran en Milán. Corresponsal en Italia, Joan Solés. ICE en cuanto tal no operará más en Italia. Como policía de fronteras no operarán nunca en Italia, ha asegurado el ministro italiano del Interior, Piantadosi, en relación a los agentes del ICE que deberían llegar en los próximos días para garantizar la seguridad de los participantes estadounidenses y de los secretarios de Estado Vance y Rubio en los Juegos Olímpicos de Invierno. Todo lo contrario de cuanto ha dicho el vicepresidente y ministro de Exteriores Tajani, el ICE, ha añadido, no es la Gestapo. Si llegan, va a ser para colaborar con la policía italiana. También nosotros, ha recordado Tajani, hemos ido a los mundiales de Alemania para colaborar con su policía. Con la nuestra policía, a colaborar con la policía tedesca. En cualquier caso, el alcalde de Milán, Sala, figura clave en los Juegos Olímpicos de Invierno, es rotundo. Como alcalde y como ciudadano italiano, ha afirmado Sala, no quiero que este cuerpo de policía privado, que actúa en la absoluta ilegalidad, que mata, llegue a Italia. El alcalde de Milán del Partido de los Verdes Europeos no es el único que se expresa con esta firmeza. Tiene el apoyo de toda la oposición en bloque, contraria también a la presencia de agentes de fronteras de los Estados Unidos en Italia. Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad. Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría. Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Oye, perdona. Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y lo de hacer horas extras gratis, pues no. Simplemente no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena SER tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. Los sindicatos van a pedir a la patronal una subida de salarios de al menos el 4% al año de aquí a 2028. La propuesta llega en algunos sectores al 7% y en ella se incluye que los salarios más bajos crezcan algo más deprisa que los que ya son más altos. Estefanía Salvatierra. Los sindicatos tienen lista la propuesta que harán a la patronal de cara al próximo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. El ANC es el marco sobre el que se asientan la mayoría de los convenios colectivos y que protege a más de 11 millones de trabajadores. UGT y comisiones obreras plantean un incremento salarial del 4% por cada uno de los 3 años de vigencia del acuerdo, de aquí a 2028, a lo que se añadiría un 1,5% adicional en función del IPC. Para los salarios más bajos, los que están hasta un 30% por debajo del salario medio anual, el texto recoge un complemento adicional del 3%. Una propuesta, decía Unai Sordo, dirigida a los salarios
salarios que se quedan entre el SMI y la media salarial. La gente cada vez se tiene que gastar más en universidad o atención a la dependencia. Eso, en familias con salarios de 1.300, 1.400 o 1.500 euros, directamente implica que todas las mejoras salariales se los está comiendo la vivienda y otros gastos estructurales de las familias. Para minimizar el impacto de la vivienda, los sindicatos proponen alojamientos vinculados al empleo o ayudas públicas. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos el análisis con Ignacio Escolar, Ignasi Guardans y Elisa de la Nuez. Así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.